Bien, chicos, vamos a ver entonces potencial eléctrico. Que a diferencia de campo eléctrico, esta es una magnitud escalar, ¿ya? Solo va a medir, chicos, la cantidad. No va a medir, no hay un vector asociado a la potencial. Bien, el potencial eléctrico entonces es una magnitud escalar de característica energética asociado a cada punto de una región donde se establece un campo eléctrico. Eso vimos la semana pasada, donde hay un campo. Bueno, lo que va a medir el potencial va a depender básicamente de la carga donde se origine el campo eléctrico, que es la constante por la cantidad de carga, por la carga Q entre D, entre la distancia. Es por eso que si la carga es negativa, me quedo con el signo menos. Si es positiva, me quedo con el signo más. No hay ningún problema. ¿Estamos? Profesor, ¿y me interesa si este punto tiene una carga? No, a mí me interesa el D. Este punto P, esta carga Q, disculpen, también generaría otro campo eléctrico, pero como no hay una distancia hasta el punto P, porque está ubicado en el punto P, no genera un potencial eléctrico. ¿Ya? Yo puedo tener aquí un punto P y rodeado a ciertas distancias de varias cargas. Igual, el potencial en ese punto sería como que la suma de todas ellas. No hay ningún problema. K por Q1 entre D1, K por Q2 entre D2 y así sucesivamente. ¿Estamos? Ejemplo ilustrativo, dice, determina el potencial eléctrico en el punto P debido al sistema de partículas. Igual, con el mismo procedimiento. El potencial eléctrico en el punto P. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ¿cuántas cargas tengo? Tengo 3 cargas. Primero tengo que ver la distancia entre cada una de ellas. Sé que el radio es 5. Así que si esto es 5, esto es 5, ya tengo, y yo recuerdo que si yo uno aquí, por ser la mitad de circunferencia, este ángulo es 90. Si a 90 se lo pone como 10, a 37 se lo pondrá como 6 centímetros, y acá será 8 centímetros. Obviamente si es punto medio, recuerda si de un triángulo rectángulo llegas al punto medio de la hipotenusa, el mismo lado es igual a la mediana, 5 centímetros. Muy bien, ya tienes la distancia y ya puedes calcular el potencial eléctrico. Estamos aplicando básicamente lo mismo que hemos hecho arriba. El potencial eléctrico en el punto P será igual a la suma de potenciales, tanto para el punto 1, para el punto 2, como el punto 3. ¿Cuál es el potencial eléctrico en P entonces? ¿Cómo es para 1? Es K por la carga 1, que vamos a poner ya todos sus valores. Sería K, que es 9 por 10 a la 9, por Q1, que es 12 por 10 a la menos 5, entre la distancia de Q1 a P, que es 6 centímetros, o 6 por 10 a la menos 2. Más para V2 hago lo mismo. Para potencial en 2 es K por la carga 2, que es menos Q. Bueno, menos 12 por 10 a la menos 5, entre la distancia que es 5 por 10 a la menos 2, más el potencial en 3, que es K, 9 por 10 a la 9, por la carga 3, que igual es negativo, menos 12 por 10 a la menos 5, entre la distancia que es 8 centímetros, 8 por 10 a la menos 2. Entonces el potencial en P sería, a ver, sexta 1, sexta 2, 2 por 9, 18, por este menos 2 pasa arriba como más 2, sería 9 más 2, 11, menos 5, 6. Más
Aquí, ¿qué me estaría quedando? A ver. 2,4 por 4, 21,6 por 10 a la 6. Más el otro sería cuarta, cuarta, cuarta 2, cuarta 3. 9 por 3, 27 entre 2, 13,5 por 10 a la sexta. Muy bien. Pero, ojo chicos, que me estoy olvidando de los signos. Acá debió ser menos, acá también debió ser menos. Disculpen por la carga que eran menos. Bueno, no pasa nada. Eso va a ser entonces menos 17,1 por 10 a la sexta voltios. Pero siempre se deja en la notación científica. Así que esto lo podemos dejar como menos. Si lo dejamos. No, podemos dejarlo así nomás. Menos 17,1 voltios. Ya, depende de las claves. Si están en su notación científica, no pasa nada. Ya, siempre esto de acá, la unidad de medida del potencial va a ser en voltios. Más adelante también en electrodinámica se utilizará mucho esa medida de voltios. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay casos donde se presentan algunas líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico, como lo vimos en la sesión anterior. Siempre el punto donde más se acerca a las líneas es el punto donde tiene un menor potencial. Es decir, mientras más alejado esté, más genera su potencial. Potencial en A mayor que potencial en B, mayor que potencial en C. Puede ser una pregunta de teoría, por eso que lo he puesto. Igual, por ejemplo, cuando tú compras pilas o baterías que todavía utilizan algunos vehículos, siempre utilizan dos campos, negativo y positivo, ¿no? Y el potencial va del positivo al negativo. El voltaje A menos el voltaje B es de 1,5 voltios. Siempre del positivo al negativo. El trabajo del campo eléctrico sobre una partícula electrizada. Bueno, este trabajo, chicos, del campo eléctrico es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando transcurre cierta distancia. ¿Ya? Que también se le conoce como el trabajo del campo, es igual al trabajo de la fuerza eléctrica de A hacia B, o también es igual a la carga por la diferencia de voltaje. Ya está. Eso es todo. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerda que voltaje era K por Q entre D, ¿no? Si lo multiplicamos acá un D y acá sería D al cuadrado. ¿Y qué es esto? Fuerza eléctrica. Y fuerza eléctrica por distancia, hablamos de trabajo. Todo lo que es fuerza por distancia es trabajo. Entonces también se puede calcular de esa manera. Lo vamos a hacer entonces para este ejemplo de aquí. Muy bien. Mira, determine la cantidad de trabajo desarrollado por el campo eléctrico asociado a Q cuando la partícula, esta de acá Q, se mueve desde A hasta B. Muy bien. Entonces, no tienes que calcular la distancia si realiza un tramo de ese tipo, pues, ¿no? Ya me importa a mí Q por la diferencia de potencial. Ahora, ¿cuánto será el potencial en B y cuánto será el potencial en A? Esa debe ser tu inquietud a desarrollar en este ejercicio. Igualito lo hacemos. A ver, determinen la cantidad de trabajo desarrollado por el campo. El trabajo del campo de A hasta B va a ser igual a Q por la diferencia de voltajes. El voltaje de A hasta B sería el voltaje de B menos el voltaje de A. No, el voltaje de A menos el voltaje de B. ¿Por qué? Porque siempre es del que tiene mayor el que está más lejos al que es el menor el que tiene al que está más cerca. Muy bien. El Q te lo dan de dato. Bueno, este Q es de la partícula. Si me dicen que no, que es menos 2.
Bueno, importa a mí ahorita el voltaje en A y el potencial en A y el potencial en B. ¿Cómo sería? Potencial en A, esa es una distancia de R, LQ2R. Sería algo así. K por Q entre R. Menos el potencial en B, sería K por Q entre distancia que es 2R. Muy bien. Si restamos esto, nos va a quedar Q por K por Q mayúscula entre 2R. Ahora sí podemos reemplazar. Entonces, el trabajo en el campo, desde A hasta B, vendría a ser igual a, al Q lo reemplazo. Menos 2 por 10 a la menos 6. El K que es 9 por 10 a la 9. El Q mayúscula que es igual 8 por 10 a la menos 6. Entre 2 veces R, que es 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2. Este menos 2 pasa arriba a sumar. Sería más 2, 9 más 10, 11. 11 menos 6, 5. 5 menos 6, menos 1. Pero ¿qué más puedo eliminar? Un 2 o un 2. 8 entre 2, 4 por 9, 36. Obviamente negativo. Entonces el trabajo del campo de A hasta B sería, vamos a ponerlo mejor como menos 3,6 joules. Por eso la menos 1 mejor corro una coma. Ya, para trasladarlo lentamente. Recuerda que si es lentamente, se me viene a mí esta formulita para un traslado lentamente. Q por voltaje de llegada menos el voltaje inicial. Igual, ¿cómo lo haría? A ver, esto es como, vamos a poner, si él es 53, vamos a poner como 4R y él va a ser como 3R. A ver, ¿cuánto es el voltaje en A? Me interesa a mí. ¿Cuánto es el voltaje en A? El voltaje en A será K por Q entre la distancia, sería 4R, ¿no? Y ese voltaje en A, mira, en toda esta parte circunferencial, el voltaje es 4500. Entonces yo puedo decir que K por Q entre R, vas a multiplicar el 4 es 18.000 voltios. Entonces yo quiero el voltaje en B, va a ser K por Q entre la distancia que es 3R. ¿Cuánto sería? Si K por Q entre R es 18.000, entre 3 sería 6.000 voltios. Ya tenemos entonces el voltaje en A y el voltaje en B. ¿Qué nos piden? La cantidad de trabajo. Bueno, el trabajo de una fuerza externa para el campo de A hacia B va a ser igual a la carga, que es 5 micro, 5 por 10 a la menos 3, por el voltaje en B menos el voltaje en A. ¿Cuánto sería el trabajo de esta fuerza externa? 5 por 10 a la menos 3 por 1500, ¿no? Eso vendría a ser igual a 2 ceros, se va, me queda 10 a la menos 1, 5 por 15, 75 o 7,5 joules. Ya está, eso sería todo. Solo me piden y me dicen que la partícula electrizada con Q igual a 6 Coulomb se suelta en A y logra realizarse sobre el plano inclinado y aislante. ¿Ya cuánto será el máximo potencial eléctrico que se puede evaluar en el punto P? Para ello, recuerda que potencial es K por Q entre R. Si yo quiero que esto sea máximo, a ver, el K no lo puedo cambiar, el R tampoco lo puedo cambiar, ambos son valores constantes, pero en la distancia sí. Si yo quiero que sea máximo, el divisor tiene que ser mínimo, o el denominador.
¿Dónde ocurre una distancia mínima? Cuando forma exactamente una perpendicular con el plano. Es decir, cuando está por acá la partícula electrizada Q. Bueno, profesor, si él es 90, esto es fácil calcularlo, ¿verdad? Porque frente a él se le pone 30, que es un 5 por 6, acá él debe ser 24 centímetros. Entonces es fácil aquí calcular ya el potencial máximo. Vamos a poner en P. Que vendría a ser igual K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga, 6 por 10 a la menos 6, entre la distancia, que es 24 por 10 a la menos 2. Eso vendría a ser igual a, el paso arriba sería 10 a la 11 menos 6, 10 a la quinta por cuarta 1, cuarta 4, entre 9 cuartos. Eso también se puede resolver y me puede quedar así. Como si él fuera el 10 a la quinta, lo separo en 100 por 10 al cubo entre 4. Ahora sí me va a salir 225 y el 10 al cubo lo pongo como kilovolt. No, no pasa nada. Esa era la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. A ver, este otro. Determina la diferencia de potencial entre los puntos A y B. A ver, a ver, a ver. La diferencia de potencial entre los puntos A y B. Obviamente hay dos cargas, menos Q y Q, van a influenciar en cada uno un potencial distinto según la distancia. Bueno, esto de acá va a ser igual como 3D. Esto es como 3D. Por tanto, esto de acá, si le como 3D para abajo, 3D más D, 4D, esto será como 5D, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que primero, a ver, ¿cuánto es en el punto A? Tenemos que el potencial en A va a ser igual. Primero de la carga menos Q. ¿Cómo sería? K por menos Q entre la distancia que es 3D. Más, ahora para el Q, que sería K por Q entre 5D. ¿Cuánto sería eso de ahí? Menos 5Q, menos 5DKQ, más 3DKQ, sería menos 2, ¿no? Menos 2KQ entre 15D. Es como una suma de fracciones. Es lo que me sale. Menos un tercio más un quinto me sale eso. Menos 2 quinceavos. Ahora, lo mismo, pero ahora en el punto B. El potencial en B será igual para el menor, sería K por menos Q, igual entre 3D. En él no varía mucho, pero para el de abajo sí. Más K por Q entre solamente D. K por QD es la constante, es como hacer menos un tercio más 1, y eso me va a salir 2 tercios de KQ entre D. Si me piden la diferencia de potencial, me están pidiendo el potencial en A menos el potencial en B. Y eso vendría a ser igual a menos 2KQ entre 15D menos 2KQ entre 3D. Eso me resulta igual a menos 6, menos 30, menos 36 entre 45, ¿no? Novena, menos 4 quintos. KQ entre D. K, que es 9 por 10 a la 9. Q, que es 5 por 10 a la menos 7. Entre D, que es 9 por 10 a la menos 2. Y ahora sí comienza la matanza. 9 con 9, 5 con 5. 10 a la menos 2, pasa como 10 al cuadrado, sería 10 a la 11 menos 7, 10 a la cuarta, menos 4 por 10 a la cuarta voltios. Ese es el potencial en A menos el potencial en B. ¿Estamos? ¿Sí?
Me parece haber hecho uno así anterior. Porque ahora me dicen que me dicen el potencial en A es 300. Pero también el potencial en A es igual a K por Q entre la distancia que es 3R. Por tanto, de acá puedo hacer que K por Q entre R es igual a 900 voltios. ¿Por qué? Porque el potencial en B es justamente K por Q entre R. O sea, es igual a los 900 voltios. Si me están pidiendo entonces, chicos, el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando se traslada desde A hasta B, ya, entonces el trabajo del campo de A hasta B va a ser igual a Q, la carga, 1 por 10 a la menos 6 por, como va desde A hasta B, el voltaje en A, que es 300 voltios, menos el voltaje en B, que es 900, y eso vendría a ser igual a menos 600 por 10 a la menos 6, ¿no? O como muchos me lo pusieron, menos 600, ahí está. Así me lo pusieron muchos de ustedes. Y no está mal, está bien. Es una buena respuesta.